Muy buenas tardes. Hoy estamos a 14 de julio, mes 7, 2025. Son las 4:31 de la tarde en República Dominicana. Mi nombre es Juan Toribio Milanet. Soy docente de el área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Esto que tenemos aquí en el frente es el canal de Faustiniano, donde siempre colgamos algunos recursos que sean útiles para los estudiantes nuestros y además explicamos de manera súper detallada para que estas informaciones les sirvan a otras personas interesadas. La tutoría de hoy va dirigida a los estudiantes que están cursando cálculo integral en la Pucamaima en este ciclo con nosotros. Previamente aquí ya le hemos subido algunos recursos, estamos tratando el tema de series numéricas en el conjunto de los números reales y pueden consultar video tutoriales en la lista de reproducción de la asignatura de cálculo vectorial, aunque esta asignatura es de cálculo integral, pero están unidos aquí dentro de esta asignatura. También pueden buscar en esta lista de reproducción de cálculo integral. Bueno, vamos pues a trabajar. Siempre nosotros promocionamos que o promovemos que ustedes adquieran libros en Amazon o en cualquier librería de manera formal. Y hoy nos estaremos ayudando de este recurso, de este libro del cálculo del ARS. Entonces vamos a trabajar esta tutoría que está relacionada con los polinomios de Taylor y aproximación de funciones. Como siempre, nosotros damos un repasito a la parte teórica. Quiero decir que en este ciclo los maestros que estamos dando la asignatura de cálculo integral es el maestro Jorge Blanco, que coordina la asignatura. Conjuntamente también es el maestro Pavel y quien les habla. Y que ya estos recursos, aunque faltan algunos videos por subir de tutoría, ya hemos hecho videos tutoriales de estos que están aquí. Y ahora vamos a hablar del polinomio de Taylor, ¿verdad? Y luego hablaremos de serie de potencia, representación de funciones en serie de potencia, serie de Maclaurin y de Taylor en otro momento. Pues bien. Bien, entonces, jóvenes, ¿cuál es la idea fundamental detrás de esto? Mire, lo que nosotros queremos es construir un, un polinomio que aproxime a una función en algún punto específico dado. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función, quisiéramos tener aproximaciones, esta es una aproximación lineal de un polinomio, a esa función cerca de algún punto, ese punto es el punto C, f de C. Queremos saber bajo cómo construir esos polinomios que aproximen esa función. Para hacerlo de manera práctica, aquí se está construyendo una aproximación por polinomio de la función exponencial. Y entonces el primer polinomio de grado 1 es un polinomio lineal. Entonces queremos aproximar a la función exponencial por polinomio. Aquí obviamente está diciendo cómo se construyen esos polinomios que aproximan y el punto donde se está tomando el punto C igual a 0 para el polinomio. En este caso está diciendo que está aproximando cerca de 0 a esa función. Ahorita vamos a decir cuáles condiciones tiene que tener ese polinomio para uno poderlo aproximar. Ese polinomio aproximándose ahí cerca de 0, por la forma en que lo vamos a construir, se llama el polinomio de Taylor. Y como en 0, entonces es Maclaurin. Si fuera en cualquier otro punto que no fuera 0, también fuera Taylor, pero si aparte, o sea, esa aproximación, en el caso particular de que el centro es 0, se le llama polinomio de Maclaurin, que es un caso particular del de Taylor. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos eso? Primero, antes de escribir, ¿cómo lo hacemos
en GeoGebra. Vamos aquí a GeoGebra. Estamos en GeoGebra. Y en GeoGebra vamos a poner el punto en el cual nosotros queremos aproximar. Y el punto es el punto, por ejemplo, para la función es la función exponencial, la que queremos aproximar. O sea que sería e elevado a la x, función exponencial natural, e elevado a la x. Esa función yo la puedo aproximar en cualquier punto, pero por comodidad, en este caso la vamos a tomar centrada en cero. Vamos a poner esto un poco más grande. No hay prisa. La idea básica es que ustedes entiendan bien y además les sirva a ustedes para hacer ustedes lo que tienen que hacer. El punto donde quiero aproximar es el punto, o sea, la aproximación quiero que esté centrada en el punto x igual a 0, o sea, c igual a 0. Y entonces es el punto 0, e elevado a la 0, porque es la función exponencial, que sería 0,1. Es el punto P. De hecho, vamos a cambiarle el nombre a ese punto y le vamos a llamar P. Así que para cambiarle el nombre al punto, vamos a setting y se llama A, pero le vamos a poner P. En ese punto queremos aproximar. Bien. Entonces, podemos tomar esta función también y ponerla en otro color. Vamos a ponerle un colorcito azul y vamos a ponerla un poco más gruesa. Y esa es la función que queremos aproximar, que es la función exponencial. Bien, entonces, eh, ahora vamos a empezar a construir con el software las aproximaciones y para ello vamos a introducir un parámetro y ese parámetro le vamos a llamar n. En este caso le podemos llamar cualquier nombre. Vamos a llamarlo n y vamos a empezar desde n igual a 0 hasta 5 estaría bien, hasta quinto grado. Vamos a ponerle hasta 7. Vamos a hacer para que n sea un número natural que incremente de 1 en 1, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es nuestro parámetro n. Luego, ahora vamos a empezar y vamos a llamar el polinomio de Taylor. Mire, aquí aparece, si escribo Taylor, dice polinomio de Taylor. Y me dice que escriba la función, disculpe que lo amplíe un poco más, que escriba la función, que escriba el valor donde yo quiero centrarlo y el orden. Entonces, la función ya ahí está, se llama f. El valor donde me estoy centrando en 0 y el orden, como está genérico, lo vamos a llamar n. Ahí usted ve que n está valiendo 1, o sea que esa es la aproximación lineal. Vamos a recogerlo un poquito aquí. Y esa es la aproximación lineal. Si n fuera 0, sería un polinomio constante. En este caso vale 1 el polinomio. Este es el polinomio de Taylor. Que ahí le está llamando G. Le podemos cambiar el nombre para que el polinomio se llame T, como Taylor. Aquí abajo. Vamos a observar. Ahí se llama G. Vamos a observar dónde fue que le di. Escúcheme un segundito aquí. Aquí abajo. Entonces le vamos a poner T mayúscula para que sea el polinomio de Taylor. Si queremos le ponemos T sub n para que sea el polinomio de Taylor de grado n. Y ya se llama así. Míralo, ahora se llama T sub n de x. Polinomio de Taylor de x cuando n es 0 es ese constante
que en ese punto él y la función son iguales. Pero ya a medida que me voy alejando, va habiendo una diferencia entre él y la función. Pero en ese punto son iguales. Claro, es una muy mala aproximación porque nada más son iguales en ese punto. Pero sí, ¿qué pasa si yo, bueno, estas aproximantes que son polinomios, vamos a ponerlo intermitente para que se sepa que ellos están aproximando. Ya ahí está intermitente. Y además, si queremos y lo queremos, vamos a hacer que esos aproximantes dejen un rastro. Entonces, ahora esos aproximantes se van a aproximar a la función y decía que son aproximación por polinomio. Son polinomios que cerca del centro, la palabra cerca es un poco relativa, ahorita vamos a definir eso, un intervalo. En algún intervalo del centro, ellos se aproximan a la función y luego vamos a ver qué condiciones tiene que tener esa función para uno poder hacer esa aproximación. En este caso es igual a la función solamente en el punto del centro. Decía que si nosotros movemos manualmente aquí, ahora tenemos una aproximación lineal. Esa es lineal. Esta está más parecida a la función porque ya el intervalo en el que se va apareciendo es más grande. Ya aquí usted ve que en una vecindad de cero hay mayor parecido. Mire el polinomio aquí que es 1 más x. O sea, próximo al cero, ese polinomio, calcular con el polinomio sería casi igual que calcular con e elevado a la x, porque está muy cerca. En la medida que me alejo del cero, ese error, que es la diferencia entre la función y el polinomio, pues va aumentando. Cerca del cero, el centro de convergencia, pues la aproximación es mucho mejor. Con respecto al texto, esto era lo que teníamos aquí. O sea, esta parte. Tenemos la función exponencial y es una aproximación lineal, pero aquí también ya está la aproximación cuadrática. Observe que esta es la lineal y ahora va cuando n vale 2, un polinomio cuadrático. De hecho, aquí tenemos el polinomio cuadrático y aquí vamos a ir aproximando y nos dice ahorita cómo construir ese polinomio, que es simplemente calcular esos coeficientes. 1, 1 otra vez, un medio, 1 sobre 3 factorial, y dice que esos son los polinomios y que este sería el polinomio de grado n. Obviamente nosotros estamos todavía introduciendo y estamos mostrándolo en el software. Si n valiera 2, ya entonces tenemos este polinomio que es el que acabamos de ver allá hace un ratito. O sea, este polinomio que está aquí, de grado 2, este tiene una mejor aproximación a la curva azul, pero en la medida que me alejo un poco más, el error entonces empieza a aumentar. Quiere decir que si el polinomio es de mayor grado, la aproximación es mejor. Y además nos interesa saber, por ejemplo, ver cómo analizar ese intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia podría ser que crezca infinitamente o podría solamente ser un intervalo que yo logre esa convergencia nada más en algún intervalo abierto, centrado en el centro, valga la redundancia, o sea que el centro sea el punto medio del intervalo. O otra cosa podría yo en teoría tener que siempre es posible y que en los software no pueda garantizar esa velocidad de convergencia que quiero, o sea, porque también la velocidad de convergencia es importante. Bueno, no importa, ya el otro usted vio que es 1 sobre 3 factorial por x al cubo, lo ponemos aquí, obsérvelo ahí.
Ya este es una mejor aproximación. Este que está aquí, que es el cúbico. Si lo llevamos a la 4 y así sucesivamente, estamos observando que esos polinomios van aproximando mejor. Este ya el de grado 7. Entonces es 1 sobre 0 factorial por x a la 0 que es 1, más 1 sobre 1 factorial por x a la 1, más 1 sobre 2 factorial por x a la 2, más 1 sobre 3 factorial por x a la 3. Y entonces este polinomio que está aquí, el polinomio de grado 7 que aproxima mejor que los anteriores. También lo podemos poner ahí, o sea, observamos esta expresión. Volviendo al libro, maravillosamente, el libro me está poniendo los polinomios, este de grado 4, porque 4 factorial es 24. También me dice que observen un software, pero eso es lo que estamos haciendo nosotros, observando esas aproximaciones. En el de grado 3, este de grado 5, este de grado 6. También está comparando resultado con la función real y con los polinomios para ver que da muy cerca en esos valores de x. En el 0 dan iguales y aquí están muy cerca esos valores. Si yo evaluara el polinomio en -1, me da esto, y la función exponencial, esto es una aproximación como quiera la función exponencial. Pero esto estamos comparando valores aproximados como quiera. O sea, y además, aparte de eso, aquí me va a explicar cómo calcular los coeficientes, pero antes de eso, bueno, aquí esta es otra función que está aproximada. Ya lo mismo que nosotros vamos a hacer con la exponencial, ya la podemos hacer con cualquier función, pero vamos a terminar la idea con la exponencial. Volviendo aquí, que me resulta muy bonito esta partecita, entonces lo vamos a poner de manera dinámica para que él se mueva automáticamente. Bueno, primero debí quitarla todas. Vamos a quitarla todas. Entonces, para nosotros empezarlo desde cero. Que él se mueva automáticamente aquí y nosotros ir mirando cómo va aproximando. Vamos a ponerle otro colorcito más, que sea más resaltado. Vamos a ponerle un rojo, que se ve mejor el rastro. Cuando va ese aproximando al azul. Y le damos aquí para que lo haga automático. Mire la aproximación lineal, la cuadrática, la cúbica, la de grado 4, y aquí ve que se va poniendo. Llega a un punto donde cerca de esta zona va a quedar casi encima de la línea azul. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver de manera práctica cómo nosotros calculamos esos coeficientes. Y es una aproximación por polinomio, obviamente, que está siendo cerca de 0. Ojo, si yo no lo quisiera cerca de 0, que lo voy a cambiar, vamos a ponerlo para que sea en el valor de 1/2. Mire aquí 1/2 para que sea aquí. Y entonces vamos a cambiar ese punto. Vamos a cambiarlo aquí para tener 1/2, o sea, 0.5. Y aquí es elevado a la 0.5. Bueno, vamos a cambiarlo aquí directamente. E elevado a la 0.5. E elevado a la 0.5. 0.5 que es 1/2. Le damos a Enter. Ya se movió el punto. Míralo aquí ahora. Y el polinomio que habíamos definido en 0, pues lo vamos a definir no en 0, sino en 1/2.
1 entre 2, que es 0.5. Y ya ahora ahora estamos aproximando la misma función exponencial, pero no en 0, sino en 1/2, e elevado a la 1/2. Fíjese, la aproximación constante está igual ahí y ahora la aproximación es aquí. Cerca de 1/2, o sea, centrado en 1/2. Y podemos ir moviéndolo igual. Mírala ahí, la aproximación. Esta es la aproximación en ese punto. No tiene que ser en 0. Repito, no tiene que ser en 0. Entonces yo puedo aquí en 1/2, e elevado a la 1/2, tener mi aproximación y también ponerlo a que él se mueva automáticamente. Aquí va la aproximante, dejando el rastro. O sea, entonces la pregunta es, ¿siempre es posible que yo pueda aproximar a cualquier función en cualquiera de sus puntos? Y eso básicamente fue lo que Taylor se preguntó, que si era posible tener una aproximación por polinomio en un punto. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora aquí un poquito. Primero eso que acabamos de hacer de manera informal, perdón, de manera con el software, lo vamos nosotros a plantear, lo vamos a plantear y vamos a darle un vistazo a esta expresión para ver cómo se construye, no con el software, sino cómo se construye ese polinomio. En este caso, la expresión es la función, tengo esa función que está ahí. El centro era 0, si fuera 0. C es 0, o sea, son binomios de este tipo. Si el centro es 0, pues queda x menos 0 y simplemente se pone x. Y la pregunta es cómo se encuentran esos coeficientes, porque los polinomios son de esta forma. Polinomios de Taylor son de esta forma y lo que andamos buscando son los coeficientes. Para encontrar esos coeficientes o la expresión general, vamos a decir, de ese polinomio, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, vamos a suponer que esa función tiene derivada en ese punto. Es una suposición que no es suficiente. Luego se descubrió que no era suficiente. Pero para nosotros vamos a empezar así. Vamos a suponer que esa función tiene derivada en ese punto y luego se necesitaba no solamente que tuviera derivada en ese punto, sino en una vecindad del punto también. O sea que por ejemplo, si yo estoy derivando aquí en 1/2, entonces la función tiene que ser derivable en 1/2, o sea que la derivada exista, y en un intervalo que contenga 1/2. En realidad es una vecindad que contenga a ese punto, pero como estamos trabajando en variable real, aquí en un intervalo que contenga el 1/2. Entonces la función tiene que ser derivable en ese punto, en una vecindad, no solamente en 1/2, sino en una vecindad. La función exponencial es derivable en todos los números reales, porque la derivada incluso existe y ella misma. Por ende, en cualquier punto yo puedo expresar esa aproximación. Yo puedo poner que el centro sea 1 millón o 2 millones, como quiera, no importa. Y eso fue lo que se necesitaba, que la función sea derivable en ese punto y en una vecindad del punto. Eso es sinónimo de decir que la función sea analítica en ese punto, porque si la función es derivable en el punto, solamente, no necesariamente entonces yo puedo construir este polinomio. Pero si es derivable en el punto y en una vecindad del punto, o sea que es analítica en ese punto, entonces lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo se encuentran esos coeficientes? Bueno, suponemos que es el polinomio de grado n y la forma de encontrar esos coeficientes es la más bonita, la más fácil, la más elemental.
derivamos ese polinomio, ¿cuántas veces? Obsérvese que yo lo que quiero es encontrar el polinomio, cualquiera de los polinomios, y yo el polinomio genérico, el coeficiente genérico aquí es el a su n, que me lo genera todo, porque cuando n vale 0, tengo a su 0. Entonces, básicamente lo que me pongo es a derivar para desgastar, anular todos estos coeficientes hasta llegar al que me interesa, que es ese a su n, el coeficiente principal. Si yo derivo una vez, se me va a anular ese término. Esa es la derivada de ese polinomio. La derivada de este polinomio es esa. Recuérdense cuál es el objetivo, es llegar aquí, a que se me anulen todos estos términos. Si yo derivo todos los términos de ese polinomio, me va a dar este otro polinomio. Si yo derivo otra vez, me va a dar este que está aquí. Derivar otra vez, derivar este. Si derivo otra vez por tercera vez, pero fíjese que se van anulando esto. Y al final, cuando usted haya derivado n veces, ahí dice la enésima derivada. Cuando usted haya derivado n veces ese polinomio, entonces eso que está ahí se van a desgastar todo esto y le va a quedar esa parte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a escribir, porque ya yo sé que ustedes me están pidiendo que escriba hace rato. Y vamos a escribir. Vamos a escribir para que ese proceso se observe de manera general. Escribir algo, siempre es importante uno escribir algo, porque cuando uno escribe, uno mismo va entendiendo lo que está pasando. Estamos buscando la expresión general. Repito, tengo este polinomio y voy derivando y aquí tengo la derivada enésima. Esa derivada yo la puedo representar. Eso es un polinomio, ¿eh? Entonces esa derivada yo la puedo representar simplemente así. O sea, esa derivada que está ahí me dice que todo eso que está ahí es lo mismo que decir n factorial. O sea, la derivada enésima de ese polinomio de grado n es igual a n factorial por a su n. La derivada enésima es igual a n factorial porque todos estos términos son como n factorial. Todos esos términos que están aquí, n por n menos 1 por n menos 2, hasta llegar al 1 es n factorial. Entonces, la derivada enésima es igual a esto. Ahora bien, usted observa que si usted tomara el polinomio original, el polinomio n y lo evalúa en c, o sea, cambiar a x por una c, este término se anula, este se anula, todos esos términos se anulan, todo, y solamente le queda el constante, que es lo que dice ahí. Sería a su 0. A su 0. Si toma la primera derivada, entonces se anulan todos estos términos. Y entonces tiene que la primera derivada del polinomio evaluado en C es igual a su 1. Y así sucesivamente, la derivada enésima
Si usted despeja aquí, va a tener que A sub n va a ser igual a la derivada enésima de ese polinomio de grado n evaluado en C, es decir, entre n factorial. O sea, eso que usted tiene ahí es lo que usted tiene para representar ese polinomio que usted tiene ahí, por ejemplo. Ahora bien, le dice que ese polinomio entonces en el valor C, ¿verdad? En los primeros n términos, la primera n derivada, coincide con la función. Coincide con la función. Entonces, obviamente, como el polinomio coincide con la función, esa derivada en ese valor, todo, o sea, todo él y todos los otros polinomios en ese valor coinciden. Recuérdese que aquí vimos que el constante coincidía en ese valor con la función. Las derivadas también coincidían, la primera, la segunda, porque se iba ampliando en ese valor. Como ello coincide con la función en ese punto, pues lo podemos reemplazar. Y entonces todos los coeficientes, que esta es la parte aquí un poquito, todos los coeficientes son iguales entonces a la derivada enésima de esa función evaluada en C entre n factorial. Así encontramos los coeficientes. Míralo aquí. Siempre que la función sea derivable en ese punto y en una vecindad del punto se puede hacer esto. Quiere decir entonces, bueno, aquí dice que estos coeficientes, ¿verdad? Se obtienen de esa forma y esa es la definición del polinomio de Taylor, nombrado eh, eh, en honor y luego obviamente en un libro también nombrado polinomio de Maclaurin. Y Maclaurin en el del 1698 al 1746. Si son iguales o sea, si X es igual a cero. ¿Qué queremos decir? ¿Qué podemos decir entonces? Y esto lo vamos a resumir ahora en una información sencilla que nos va a ayudar a nosotros a aplicar exactamente ese procedimiento. Que si F es analítica en X sub 0 igual a C, quiere decir que ella es derivable, o sea que la derivada de ella existe la derivada para todo X que pertenece a un intervalo, en este caso X sub 0 menos C, aquí menos epsilon, vamos a ponerle R a radio, perdón, aquí menos R y R. O sea, para todos los valores que están, disculpe que aquí es X menos C. X menos C menor que R. Es una distancia donde yo tengo un intervalo y que aquí tengo el valor de C. Aquí tendría un radio y este es C, este punto es C más el radio y este punto es C menos el radio. El radio es esta distancia. Y entonces estoy diciendo que la función es derivable en esa vecindad, cuyo centro es el valor de C. Si pasa eso, la función analítica ahí
Y si pasa eso, entonces el polinomio de Taylor asociado a una función centrado en C, asociado a alguna función, va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0. Vamos a ponerle otra variable porque la n la vamos a dejar para que corra, para que llegue hasta el grado. Vamos a ponerle control Z, vamos a ponerle desde K igual a 0 de K factorial por la derivada késima de la función evaluado en C hasta n de x menos c elevado a la n. Fíjese que estos son los coeficientes, esos que están ahí son los a sub n. En este caso a sub k le estamos llamando. Perdón, aquí es k, porque estamos guardando la letra k para llevarlo hasta el último exponente. Aquí es k. Repito que estos son los coeficientes a sub k le estamos llamando. Entonces, así se calculan los coeficientes, muy sencillo, centrado en ese punto. Es el polinomio de Taylor de la función. Y C es el centro. Ejemplo, el mismo que acabamos de hacer ahora. ¿Cómo se hace? Simplemente tenemos mi función f de x es e elevado a la x. En C igual a 0. Sería una serie de Maclaurin. Claro que de Taylor también. Entonces, lo primero es que hay que saber que la función sea derivable en 0 y en una vecindad de 0. Y eso es verdad. Ya entonces empezamos a calcular los coeficientes. Los coeficientes a su n se van a calcular con la derivada enésima de la función evaluado en 0 y lo dividimos entre n factorial. Esta función, la derivada de ella, todas las derivadas son iguales. Porque la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta derivada de la función exponencial es ella misma. O sea que aquí los a sub n van a ser igual a la función exponencial evaluada en 0, o sea, cuando x vale 0, porque c es 0, entre n factorial. Todos los coeficientes de aquí van a ser igual a e a la 0 entre n factorial. Todos los coeficientes de aquí será 1 entre n factorial. Así que el polinomio de Taylor para esto viene así. Polinomio de Taylor de grado n asociado al 0, que sería Maclaurin, de la función exponencial es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de 1 dividido entre k factorial, porque estamos guardando el n para allá, por x menos 0 elevado a la k. Si lo desarrollo, simplemente le voy dando valores a k. Si k vale 1, si k vale 2, si k vale 3. Podemos escribirlo. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a ponerlo todo en una sola página ya y ver entonces esos polinomios que fueron los que me generó el software. Los t sub n, repito, de x asociado a 0 de la función exponencial serán igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de 1 entre k factorial por x menos 0 elevado a la k. Desarrollándolo sería 1 entre 0 factorial por x elevado a la 0 más
1 entre 1 factorial por x a la 1 más 1 entre 2 factorial por x al cuadrado más punto más el último que es 1 entre n factorial por x elevado a la n. Eso fue lo que me dio el software. Cuando le estábamos diciendo que n iba variando, pues él iba entonces llegando hasta el n. Y ese era el polinomio de Taylor de la función exponencial, específicamente Maclaurin. Por ejemplo, t de 0, ahí sería nada más el primer término de x. Ya sabemos que es todo esto. Pues simplemente 1. T de 1 de x llega hasta aquí, que sería 1 más x. T, el polinomio 2 de Taylor, va a llegar hasta aquí, que es 1 más x más 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Eso fueron lo que nos dio el software. Recapitulando entonces, ya tenemos una expresión que me sirve para calcular el polinomio de Taylor y ese polinomio me sirve para aproximar funciones cerca de ese punto, siempre que la función sea analítica en torno a ese punto, o sea, en ese punto. Y además, escribimos otra vez la expresión completa. Por ejemplo, el polinomio de Taylor de grado n. En este caso, hay que recordar que pudieran anulárselo y no necesariamente, pero hay que ver algunos coeficientes. Eso podría pasar. Centrado en C, asociado a alguna función, es igual a la sumatoria desde K igual a 0 hasta N de A sub K, perdón, por X menos C elevado a la K, donde A sub K es igual a la derivada, en este caso, késima. K va variando desde 0 hasta N, evaluado en C entre K factorial, con K variando desde 0, 1, 2 hasta N. Y obviamente que la función es analítica en x sub 0 igual a c, que significa que la derivada existe en C y en una vecindad de C. Ya con eso podemos hacer cualquiera de los ejercicios de encontrar el polinomio, y esto es lo que usted tiene aquí, entonces un poco más, o sea, en desarrollo. Nosotros le llamamos T al polinomio. Aquí en el libro le está llamando P, y es el polinomio. Es el polinomio. Fíjese que si nosotros decimos que que K vale 0, sería no derivar, porque la derivada 0 es no derivar. Y entre 0 factorial sería evaluar la función. Observe. Entonces, eso ya se ve así, que voy derivando la función. Para el caso del ejemplo que tenemos aquí, aquí tenemos otro ejemplo de la función logaritmo. Entonces, lo primero que nos ponemos es a derivar, porque para calcular los coeficientes hay que derivar, después evaluar. En este caso estamos evaluando en 1, o sea que C vale 1. Estamos centrados en 1. Y ahí está calculando las derivadas y evaluando la derivada en 1 para escribir esto, y después hay que dividirlo entre ese factorial. Fíjese que esto es la función en 1 da 0. Después la derivada en 1, ya esas son las derivadas, y ahora, después de derivar, entonces dividen entre el factorial. Y este es el polinomio de Taylor de grado 4. Aquí está el de grado 0, que sería, como ya evaluamos en 1 da 0, pues
el de grado 1, míralo aquí. Ya usted lo va construyendo directamente con la expresión así. El de grado 2, mire el coeficiente ahí. Esto es 0 y esto es lo que me dio la derivada en 1 dividido entre 1 factorial. La derivada en 1 me dio menos 1, en 1 me dio 1 dividido entre 1. Mírelo aquí. O sea, este 1 entre 1. Y aquí la derivada en 1, la segunda derivada en 1, nos dio 2. No, perdón, menos 1. Dividido entre 2 factorial. Menos 1 entre 2 factorial. Es el polinomio de grado 2 que mejor aproxima, o sea, aproximada en este caso para Taylor. Eso lo podemos hacer también aquí. Lo único que debemos es cambiar la función. En vez de ponerle la función exponencial, ponemos función logaritmo de x. Luego el punto es 1,1, el logaritmo de 1, que es 0. Pero lo vamos a escribir para que se vea. Logaritmo natural de 1. Mírenlo aquí el punto. Y entonces ahora vamos a recoger esto un poquito. Vamos a subirlo un poco más. Fíjense que estoy aproximando aquí. Ahora ese polinomio de Taylor, vamos a ajustar, a corregir los datos porque no es en un medio, sino en 1. Y ya entonces sí tenemos nuestra aproximación. Ese es el polinomio de Taylor de grado 1. De grado constante, perdón, que es 0. ¿Lo ven? Si lo movemos para encontrar el lineal, mira el lineal aquí, x menos 1. Observe que coincide con lo que habíamos dicho aquí, que el lineal es x menos 1. Volviendo aquí, el cuadrático, míralo ahí. Esto, él le va poniendo incluso ese coeficiente como menos 1 entre 2 factorial, pero este es este mismo que tenemos aquí, mire, el cuadrático, x menos 1 menos 1 entre 2 factorial, pero 2 factorial es lo mismo que 2. O sea, esto es lo mismo que es. Y el de grado 3, mírenlo aquí y mírenlo aquí la expresión. 4, 5, 6, 7. Ya aquí nosotros tenemos un poquito más que el que teníamos allá y eso es el polinomio de Taylor que aproxima a la función logarítmica cerca de 1. Ella es analítica cerca de 1. Entonces una vecindad de 1, ella es analítica en 1. Lo podemos poner a que automáticamente él también vaya poniendo y vamos a darle aquí y observamos cómo va cambiando la aproximación por polinomio cerca de 1. Pero en este caso, fíjese que no parece ser que eso pase para todo, o sea que la función logarítmica no va a tener una vecindad infinita, porque aquí como que va aumentando, ya aquí eso pasa nada más en un intervalo cerca del 1, pero no se extiende. O sea que ese polinomio está aproximando, pero tiene que ser. Ahora, ¿en qué vecindad es que está aproximando? Esa parte es importante a ese conjunto donde se aproxima no solamente el polinomio, sino la serie, porque ya usted se habrá dado cuenta que ese polinomio, si yo sigo, y entonces me va a convertir en una serie.
Y entonces me interesa saber para qué intervalo aproxima realmente, o mejor dicho, cuál es el intervalo de convergencia. Esa sí que hicimos ahí es la que tiene aquí el libro, dada de grado 4, grado 3, grado 2 y el lineal. Y esa es la que acabamos de escribir aquí. Grado, podemos irla haciendo la primera para que se vean y la compare con el libro. La lineal, mírela ahí, mire el libro aquí. La cuadrática, mírela aquí, mírela ahí en el libro, la cuadrática. La cúbica, mírela aquí, y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, volviendo aquí, ya aquí abajo está aproximando al coseno. Obviamente calculamos los coeficientes de la misma manera. Está centrada el coseno ahí, centrado ¿en dónde? En cero. O sea, coseno de cero que da 1 es el punto 0,1. El coseno es una función que es derivable en todos sus puntos y la derivada existe en todo su dominio, o sea, ella es entera, es analítica en todo su dominio. Y entonces calculamos los coeficientes. Aquí hay algunos coeficientes que se van a anular porque la derivada del seno es cíclica, o sea, la derivada cero no derivar ella misma. Si la evaluamos nos da 1. Pero la primera derivada del seno es el coseno. Perdón, la primera derivada del coseno es el seno. Entonces, si usted deriva, le va a dar seno, pero cuando evalúe el seno en cero es cero. O sea, los términos impares se van a simplificar porque la derivada de los cuando sean derivadas impares va a dar en términos de seno que es cero. O sea que finalmente hay algunos términos que se van a simplificar. Por ejemplo, la derivada cero da coseno. Pero aquí la derivada, la primera derivada, o sea, cuando n vale 1, da cero. O sea, ese término se simplifica. Cuando vuelve a derivar, la segunda derivada da menos coseno, o sea que viene menos 1. Coseno menos coseno de cero es menos 1. Pero cuando vuelve a derivar, da seno, o sea que me da cero. Y sigue derivando en esa forma, voy a volver otra vez. Y ahí están los términos. 1 entre 0 factorial, míralo ahí, más, pero este término se anula, por eso no hay lineal. Y después viene menos 1 entre 2 factorial por x al cuadrado, más, pero el término lineal de tercer grado se anula porque la tercera derivada es 0, ¿verdad? Más 1 entre 4 factorial, porque vuelve al 1 otra vez, por x elevado a la 4. O sea, es el polinomio de Taylor para aproximar el coseno. O sea, que si yo vengo aquí también analíticamente y le cambio la función y le pongo que la función que estoy aproximando es el coseno de x, y ahora lo quiero en el punto 0, ¿por qué? Porque ahí lo tomaron en 0. 0, coseno de x, porque es un valor de la función. 0, coseno de 0. Coseno de 0 es 1, pero simplemente lo escribimos para que se vea. Coseno de 0. Míralo aquí el punto. Y ahora entonces cambiamos, tenemos la función, el polinomio de Taylor es en 0, que lo estamos haciendo, y ya está arreglado. Por ejemplo, ahí está el de grado 7, pues yo no quiero el de grado 7.
Si no quiero que lo vayan viendo particularizado, es el de grado cero, que sería la función sin derivar, el coseno de 0 es 1, entre 0 factorial. Y después lo puedo ir moviendo. El lineal, mire algo importante. Cuando le sumo el primer término, se queda igual. O sea que cuando yo calculo aquí en la primera derivada, se va a quedar igual. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando derive no le estoy agregando nada, porque esto es 0. Por eso se quedó igual aquí. Aquí cuando observamos, mire, n vale 1. Pero si pasamos al 2, sí le aporta. Que ya sería 1 menos 1 sobre 2 factorial. Si pasamos al 3 no le va a aportar nada, porque ya la otra derivada viene en términos del seno y se anuló. Al 4, mire aquí. Al 5, mire aquí. No le aporta nada. Al 6, sí. Y ya ahí usted está viendo esas aproximaciones del coseno que son de los mismos ejercicios que usted tiene ahí. Y aquí le voy a dar para que se vayan graficando. Y en este caso lo tenemos hasta el grado 7. Volviendo aquí, vamos a pausar. Entonces esos son los polinomios de Taylor, de Maclaurin. Ya podemos, aquí está aproximando al seno por polinomio. Y aquí están otras funciones. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesan algunas cosas como lo siguiente. Cuando uno hace una aproximación, uno sabe que hay errores. Y entonces, el polinomio de Taylor, nosotros podemos observar lo siguiente. Nosotros podemos decir que la función original sería igual al polinomio de Taylor más algún elemento aquí, que serían como los términos que faltan. Si yo, en este caso, esto se parece a residuo, porque vamos a tener una serie. Y que cuando yo cojo los primeros términos de esa serie, la estoy como truncando y entonces esa parte es la que me está aportando un poco al error, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, el valor absoluto de ese elemento, si usted despeja de aquí, esto va a ser igual a la función menos el polinomio, para usted ver. Y el valor absoluto de ese elemento es lo que llamamos error. O sea, que el error sería igual al valor absoluto de la función menos el polinomio, porque el polinomio está aproximando a la función. Obviamente, si el polinomio fuera exactamente igual a la función, entonces el error es 0, porque restamos a 0. Entonces, se puede demostrar también que de diferente manera. Entonces, como decíamos, se puede demostrar el siguiente teorema que ayuda a estimar el error, ¿verdad? Ya hemos dicho que el error en valor absoluto es el valor absoluto de esa expresión, pero nosotros necesitamos estimar el error. Este teorema, vamos a dedicarle unos minutos a este teorema, aunque no lo vamos a hacer con mucho rigor, porque para darle una idea a ustedes, y esta parte obviamente no la evaluamos en este curso. Pero es importante que ustedes aprendan a estimar el error y luego en otro momento le dedicaré una tutoría especial. Vamos a dialogar un poquito este teorema. Entonces, se llama teorema de Taylor. Si nosotros tenemos una función que es diferenciable, ¿verdad? N más una vez, que es diferenciable n más una vez,
en algún intervalo, o sea que la derivada existe la primera derivada, la segunda, hasta n más una vez. Eh, y en ese intervalo que contiene el valor c en el que nosotros estamos trabajando, entonces, para cada punto, para cada valor x de ese intervalo, existe algún valor z entre x y c. Existe algún valor z eh, entre x y c. O sea, existen valores z entre x y c, tales que se cumple esta expresión que nosotros tenemos. Entonces, esa expresión, estos primeros elementos que usted está observando, es el polinomio, es el polinomio de Taylor, más esta parte que está aquí, que esta parte está relacionada, como vimos hace un minuto, con el error. Entonces, y ese error, esa parte del residuo, del resto, se puede demostrar que tiene esta relación. En el apéndice de este libro está la demostración, ustedes la pueden observar, donde R sub n es igual a la derivada enésima evaluada en esos valores z entre n más 1 factorial por x menos c elevado a la n más 1. Vamos aunque nosotros no vamos a hacer esta demostración, vamos a seguir este diálogo aquí en términos generales. Entonces, una consecuencia muy importante de este teorema que no estamos demostrando es que nosotros podemos estimar el error, porque ya recuérdense que el error era esto. Entonces, en base a eso podemos estimar el error y se puede estimar el error, que es el valor absoluto de n, y se puede revisar que es igual a e menor en valor absoluto que esto, x menos c en valor absoluto elevado a la n más 1 entre n más 1 factorial por el valor máximo de la derivada n más 1 de orden n más 1 con respecto a z. Recuérdese que z son los valores que se pueden encontrar para cada punto entre x y c. Y es el valor máximo, ¿verdad? De la derivada enésima para esos valores. Esto es lo que nosotros estamos diciendo aquí. Obsérvese algo importante. Por ejemplo, si n fuera igual a 0, entonces yo puedo tener una aproximación lineal. Si n fuera igual a 0, entonces nosotros podemos tener la derivada, ¿verdad? En ese intervalo que contiene a c. Entonces, para cada x en ese intervalo existe un z. Entre x y c existen z entre x y c, tales que se cumple esta relación. ¿Por qué nosotros podemos garantizar eso? Bueno, esto ya usted lo recuerda por el teorema es un caso particular, caso especial. El teorema de valor medio garantiza. Incluso aquí dice que si usted reconoce este caso especial del teorema de Taylor, este es un caso especial llamado el teorema de valor medio, que ya nosotros podemos saber que existen esos valores C y que además les recomendamos observar alguna parte del libro para ver, o en el canal para ver el teorema de valor medio. Hay un video interesante sobre eso. Entonces, eso lo podemos garantizar y al usar el teorema de Taylor, ¿verdad? Hay algunas observaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es que estamos demostrando esto lo vamos a ilustrar en un ejemplo, pero hay alguna observación importante que hay que tener en cuenta, y es que al utilizar el teorema de Taylor, no se espera encontrar el valor exacto del punto Z. O sea, ese valor exacto uno no espera encontrarlo,
si se pudiera encontrar el valor exacto, ¿verdad? La aproximación no sería necesaria. Si se pudiera encontrar el valor exacto en ese punto Z, la aproximación no sería necesaria. Porque ¿para qué uno va a aproximar si ya puede tener su valor exacto? Lo que se busca es estimar el valor de la derivada de orden n más 1 en algún punto Z entre X y C. Lo que se busca es estimar el valor de la derivada en algún punto Z entre X y C. De modo que se pueda acotar, ¿verdad? El, el tamaño del error. O sea, con eso uno puede acotar el tamaño del error. Y eso nosotros lo vamos a ilustrar en un ejemplito aquí que tiene el texto para mayor claridad. Aquí dice determinar la precisión de una aproximación. Si nosotros tenemos aquí en este caso tenemos la función seno de X y ya tenemos el polinomio de Taylor 3 para el polinomio, para esa función, y nosotros queremos usar la aproximación de Taylor para aproximar el seno de 1 de 0.1, pero por el polinomio. O sea, queremos aproximar con precisión, medir la precisión para el seno de 0.1, pero por el polinomio. Y determinar, obviamente, esa precisión de aproximación. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, mire, ya nosotros sabemos aquí por el teorema que podemos decir que nuestra función es igual a esto que está aquí. Este polinomio lo conocemos, lo que vamos a es acotar la precisión. Esto es en el punto 0.1 y vamos a observar los pasos. Tenemos entonces que tenemos que encontrar un valor, aquí estamos centrados en 0, por eso dice serie de Maclaurin, o sea, el valor de C es 0, y entonces tenemos que, existe algún valor Z entre 6 y 0.1, 0.1 es el valor donde estoy haciendo mi aproximación, de manera que yo voy a tener que el seno va a ser aproximadamente igual al polinomio. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando la parte de esto, del resto. Entonces simplemente estoy evaluando el polinomio y por eso tengo esa aproximación. Por eso tengo esta aproximación. Fíjese que el seno es igual, aquí sí tengo el igual, al polinomio más el resto. Ese resto son todos los términos que siguen ya después de ahí. Pero por el teorema, este resto lo puedo reescribir de esta manera. Por el teorema, este resto lo puedo reescribir de esta manera. Eso es lo que dice el teorema, esta parte. Que sería la cuarta derivada, porque n más 1 entre 4 factorial por x menos 0 elevado a la 4. Obviamente que esto es la cuarta derivada en términos de z. Z sería un valor que está entre 0 y 0.1. Si yo no tomo este término, entonces tengo aproximado. Si aproximo con el polinomio, sería simplemente 0.1, evaluar el polinomio. Y eso me da esta expresión aproximada que es 0.0999833. Aquí estoy calculando con el polinomio.
Observe aquí, nosotros escribimos algo aquí para que usted lo vea en el software también. Aquí tenemos el seno de X. Tenemos el punto 0, seno de 0, que es este punto que está aquí. Este es el polinomio de Taylor de grado 3, que ya n igual a 3 aproxima muy bien al seno. Y en el valor que estamos evaluando en 0.1 por aquí. 0.1. De hecho, nosotros calculamos aquí abajo el seno de 0.1 y este valor es el valor exacto, pero este es con el polinomio. Este no lo sabemos, porque si nosotros lo supiéramos ya no tenemos que aproximar. Pero si evaluamos el polinomio, que este es el que terminamos de evaluar hace un segundo, esto es con el polinomio de grado 3 ya evaluado aquí. 0.1 menos 0.1 al cubo entre 6. Esto es lo que dice aquí. Mírenlo aquí. 3 factoriales 6. Entonces, ahora, ¿qué nosotros queremos? Bueno, estimar, acotar más o menos el error. Entonces, obsérvese que la cuarta derivada de la función va a ser seno de z, porque obviamente la función yo la conozco. La función es el seno. Si yo derivo el seno, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Recuérdense que esto es la cuarta derivada de la función. Si yo derivo el seno 4 veces, pues va a volver al seno. Pero aquí estoy evaluando en z. O sea, mi función f de x es seno de x, pero la primera derivada, la derivada del seno, es igual al coseno de x. La segunda derivada, que es la derivada del coseno, es igual a menos seno de x. La tercera derivada, que es la derivada de el seno, sería entonces menos coseno de x. Y la cuarta derivada sería entonces seno de x. Pero lo escribimos en términos de z. O sea que la cuarta derivada en términos de z, y esto es cuarta porque es n más 1. O sea, si yo tuviera el polinomio de grado 5, que n es 5, entonces derivo la sexta. Esa es mi función, que es seno de z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Venimos aquí otra vez y eso es lo que nos está diciendo aquí. Mire, la cuarta derivada es el seno de z. Cuarta porque aquí el n3 y este n más 1 por la expresión del resto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, el, el, el seno es la cuarta derivada y entonces de ahí ya nosotros tenemos que el error en 0.1 puede acotarse de la siguiente manera. O sea, nosotros vamos a tener que el error que está ahí en 0.1, que va a ser mayor que 0, es igual al seno, porque esto que está aquí es lo que llamamos el error. Esto es positivo, ahí no hay que ponerle el valor absoluto, porque bueno, esta parte positiva, esto es un valor entre 0 y 0.1, estoy en el primer cuadrante. Entonces, ese error que está ahí es lo mismo que esto. Y a su vez, eso va a ser menor que lo siguiente. Va a ser menor que lo siguiente. Mire por qué va a ser menor que lo siguiente. Ese seno que está ahí va a ser menor que, observes, quiero estimar, tengo ahí mi cuarta derivada, esto es el 4 factorial
Aquí tengo el valor de X y aquí tengo el valor de C. O sea, es con esto que está aquí que lo estoy estimando. Obsérvese. O sea, aquí lo que tengo es la estimación en términos de la expresión. Esto es el valor de X, es el valor de X, el, el 4 factorial, que es n más 1, y yo quiero que esto que está aquí sea menor que esta parte, que eso que está ahí sea menor que esta parte. Obviamente eso es menor que esto porque estoy acotando porque 0,1 elevado a la 4 es esta cantidad. 4 factorial es 4 factorial y el valor del seno siempre es menor que 1. O sea que con eso yo puedo estimarlo. El valor del seno para cualquier valor de z es menor que 1 y ahí estoy acotando. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, eso implica lo siguiente. Cuando nosotros calculamos con el polinomio, obviamente teníamos en este caso un valor que era menor que el seno de 0,1. En este caso ese era el valor del polinomio. El seno del 0,1, ya mostrando esta aproximación, el seno de 0,1 es este valor aproximadamente igual a este valor más el valor de estimación que tenemos. Pero el valor de estimación ya está aquí. Aquí fue que estimamos el error. Entonces esto es, claro, esto es aproximado porque este valor como quiera no lo estamos calculando con una precisión, sino que lo estamos estimando, acotando el error. Si nosotros supiéramos el valor exacto del Z que produce que fuera igual, no tendríamos que estimarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso decimos que es aproximado, porque esta es una estimación del error. ¿Hay algún Z entre 0,1 y 0 que produce el valor igual? Pero no lo sabemos cuál es el valor de Z. Pero ahí lo estimamos con este otro valor y acotamos el error. Luego, quiero que se entienda porque aquí está estimando. ¿Existe algún valor de Z entre 0 y 0,1 donde me daría igual? Pero aquí estamos estimándolo en ese valor. Ya acotando esa función, nosotros entonces, sabiendo que esa función tiene algún valor máximo, ¿verdad? La acotamos. Fíjese que aquí arriba, aquí está diciendo el máximo de la función. Ese valor es el máximo de la función, que es 1 en este caso. Este aquí era el valor de x menos 0, que es 0,1. Con esto es que estamos estimando. Pero obviamente tenemos que tener algún valor máximo de esa derivada en ese intervalo para nosotros entonces poder acotar. En este caso, el máximo de seno es 1 y ya se sustituyó. Tenemos una aproximación, estimamos, y ya esto es menor que el valor que teníamos del polinomio más la estimación. Este es el valor del polinomio nada más, la estimación, el seno con la estimación, y entonces podemos decir que el seno de 0,1 es un valor que está entre ese resultado y este resultado. Y ahí hemos estimado el valor del seno de 0,1, que si usted lo revisa aquí, se va a dar cuenta que sí, que realmente, aunque esto es una aproximación, disculpen, ¿dónde está el seno? Míralo aquí. Ese valor está entre este, o sea, ese es mayor que este, pero es menor que esa expresión que hicimos ahí para estimar. O sea, es menor que este. Fíjese que ahí dice 0,998. Después del 8 hay un 3 y un 7.
El seno, mire, después del 8 aquí, seno 8, tiene un 3 y un 3, no un 7. O sea, en la cuarta cifra en el segundo 3 ya queda por debajo de esta estimación superior. Y ahí entonces hemos estimado. Otro ejemplo que tenemos aquí para hacer la estimación también es este que está aquí. Dice que determine el grado del polinomio. En este caso es un ejemplo un poco diferente porque aquí me dieron el polinomio y estamos estimando el error. Ya aquí en este ejemplo me dieron el error y me dicen que determine el grado del polinomio. De manera que si yo tomo la función logaritmo centrada en, en 1, el error que está ahí esté por debajo de esta cantidad. Este es muy interesante porque quiero una aproximación donde ya yo quiero que el error esté por debajo de 0.01. ¿Cómo se hace? Bueno, eh, dice que siga a los pasos igual, por ejemplo, la expresión, la función logarítmica, ya nosotros la habíamos escrito ahorita, podemos aquí cambiarla para nosotros tener de una vez el polinomio de Taylor de ella. Vamos a poner igual aquí. Disculpen un segundito, igual. Entonces es el logaritmo natural de X. Ya cambié la función. Otra vez volví a la función logaritmo natural. Esa ya la habíamos puesto ahorita como ejemplo. Ahora vamos a mover el punto para que el punto sea 1, logaritmo natural de 1, que era 0, 1,0, 1, logaritmo natural de 1. Mire aquí el punto. Y estamos aproximando en 1, entonces le ponemos 1 aquí porque no está centrada en 0. Y ya hemos adaptado todas estas expresiones para el polinomio. Ahora lo que a nosotros nos interesa es calcular con el polinomio la aproximación del logaritmo natural de 1.2. El 1.2 sería el valor del X. O sea, yo estoy centrado en 1 y estoy evaluando en 1.2. Si yo evalúo con el polinomio, voy a tener un valor aproximado a lo que sería evaluar el logaritmo de 1.2. Pero eso va a tener un error que ya sabemos cómo estimar ese error, si podemos acotarlo, pero queremos ya saber que el error sea por debajo de 0.0001 para ver entonces de qué grado tiene que ser el polinomio, que me garantice tener un error por debajo de esto. Lo que le dice el autor es que ya la función logarítmica ya nosotros la desarrollamos, la serie de Taylor de Taylor de ella en 1. De hecho, la escribimos por aquí en el ejemplo 4. En el ejemplo 4 la vimos, esta misma que estaba aquí, que era centrada en 1. Y además teníamos nuestro polinomio de Taylor de manera general. Mírenlo aquí. Entonces, la derivada, hicimos las derivadas enésimas y se puede seguir con esa expresión. Bien. Entonces, aquí el importante es saber qué valor n me hace que ese error quede por debajo. Esta sería la derivada de orden n más 1 de la función logarítmica. Y esa derivada de orden n más 1, esa es la que nosotros tenemos que determinar un valor máximo para ella
para todos los valores X que estén entre 1 y 1.2. Entonces, ya lo que hacemos es estimar el error. Por el teorema de Taylor, nosotros tenemos que esto, que va a ser una estimación del error, va a ser igual a esta expresión, que está aquí, porque el valor absoluto de ese error. Y ese Z es un valor, ya dijimos, que está entre 1 y 1.2. Esta es la cuarta derivada, que ya la tenemos aquí. Cuando la ponemos en valor absoluto, pues me queda así. La derivada se obtiene, perdón, la cuarta derivada no, disculpen, la derivada enésima. Porque aquí nosotros necesitamos encontrar cuál es el n que me va a hacer que el error quede por debajo. Ponemos esa derivada con un n que no sabemos cuánto es. Aquí hacemos una aritmética terrible, que ya aquí sería 1.2 menos 1, o sea, el valor de x menos el centro. Y cuando simplificamos estas expresiones, por ejemplo, este factorial lo simplificamos con esto y me queda n más 1. ¿Existe algún valor entre 1 y 1.2 que hace que dé igual? Pero si nosotros tomamos valores z de aquí a aquí, podemos entonces acotar esta expresión. Por ejemplo, para los z que están desde 0, desde 1 hasta 1.2, entonces nosotros vamos a ver esta expresión en este intervalo. Nosotros queremos que eso para cualquier valor lo podemos acotar, y eso que está ahí para esos valores de z entre 0, perdón, entre 1 y 1.2, podemos decir nosotros lo siguiente. Por ejemplo, fíjese que el z está en el denominador. Como el z está en el denominador, cuando el denominador sea lo más grande posible, esta fracción que está aquí va a ser lo más pequeña posible. Entonces, fíjese que dice, en ese intervalo, esa expresión que está ahí es menor que esta, porque hemos cambiado al z, lo hemos cambiado por 1. Al z lo hemos cambiado por 1, y el 1 es el valor más pequeño del intervalo. Si el 1 es el valor más pequeño, esta expresión es más grande. Si el denominador es más pequeño, la expresión es más grande. O sea, fíjese que para un z igual a 1, esto siempre será más pequeño que esto, porque hemos tomado el denominador más pequeño posible, lo que hace que la fracción entonces es lo más grande posible. Vamos a escribirlo, jóvenes, para que se vea. Disculpen, vamos a escribirlo. Lo que le está diciendo es lo siguiente. 0.2 elevado a la n más 1 dividido entre z elevado a la n más 1 por n más 1, con z variando desde 1 hasta 1.2. Eso es más pequeño que 0.2 elevado a la n más 1 entre 1 a la n más 1 por n más 1. Es el valor más pequeño que puedo tomar aquí, lo que indica entonces que esta cantidad que está aquí es más pequeña, y como esta cantidad es más pequeña, esta fracción es más grande. O sea que para cualquier z que esté ahí, eso va a ser más grande. Luego,
ya tengo que esto que está aquí es igual a 0.2 elevado a la n más 1 entre n más 1. Ahora yo tengo que acotar eso porque obviamente eso era el error. Y ya yo sé cuánto quiero, o sea, yo quiero que el error, quiero calcular el n que me satisface, que eso está por debajo del n. Entonces, coloco el error y despejo de aquí. Coloco el error y de aquí despejo a n. O sea, ya es resolver esa desigualdad. Resolver esa desigualdad que está aquí. Esa desigualdad para resolverla, vamos a escribirla para que se vea. Vamos a copiarla. Repito que esta expresión ya es en base a que lo que teníamos y entonces lo acoto con el error. Esto es lo mismo que decir 0.2, es lo mismo que decir un quinto. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 entre 5 elevado a la n más 1 por n más 1 es menor que esto que está aquí, que es, que es 0.00, eso es 10 a la menos 3. De ahí yo puedo simplificar y llegar aquí multiplicando por los denominadores y voy a tener que 10 a la menos, multiplicando por 10 a la 3 a ambos lados y por estos denominadores, voy a tener que 10 a la 3 va a ser menor que n más 1 por 5 elevado a la n más 1. Aquí ahora yo necesito encontrar un valor de n. ¿Cuál valor de n hace que eso está por encima de 1000? Aquí puedo empezar a darle valores a n para ver para qué valores de n ya esto va a ir por encima de 1000. Y ya esta parte, pues, lo se hizo aquí, porque no siempre estas ecuaciones uno puede resolverla despejando. Aquí dice que, por ejemplo, si n vale 3, usted se puede dar cuenta que ya esto está por encima de 1000. Puede intentarlo, por ejemplo, con n igual a 1, aquí usted tendría 2, 10 a la 3, y aquí tendría 3 por 125, porque 5 elevado a la 3, 125. Aquí no va a estar por debajo de 1000. Con n igual a 2, aquí va a tener 3. Perdón, aquí es 25, porque con n igual a 1 esto es 25. Con n igual a 1 es 2 por 25, disculpen. Me da 50, muy bajito. 2 por 25. Esto no me da. Con n igual a 2 me da 3 por 125, que todavía no está por debajo, no está por debajo de 1000. Con n igual a 3, entonces me va a dar 4 por 5 elevado a la 4. Ya ese número está por encima de 1000. 5 elevado a la 4 es 125 por 4. Sería 500, eso da 2000. Para todo n mayor o igual que 3, ya eso garantiza. O sea que los polinomios de Taylor que disminuyen ese error son aquellos donde son de grado mayor o igual que 3, asociado al polinomio. Y me van a dar un error por debajo. Eso lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar
en la misma expresión que acabamos de escribir. Además, los autores pues lo tienen aquí. Dice que si calculamos con el polinomio nos da eso, y si calculamos, esto es el polinomio de grado 3. Con el de grado 4 pues mucho mejor. Si usted resta, esa diferencia no debe dar por debajo del 0.001 en la estimación. Si venimos aquí al software, esto lo que queremos calcular aquí es el logaritmo, no el seno. O sea, logaritmo de 1.2, y el logaritmo de 1.2 ya nos dio eso. Y el otro que queremos calcular es el polinomio de grado 3, pero ya ahí está el 3 aquí, de 1.2. 1.2. Y ya, entonces tenemos el polinomio. Vamos a quitar esto para que nos deje pues ver mejor lo que estamos haciendo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Fíjese que este es el polinomio, perdón, este es el valor exacto y este es el polinomio de grado 3. Ahora vamos a restar el valor exacto menos el valor del polinomio, que sería D menos E. Eso en valor absoluto, pero aquí simplemente lo escribimos y mira, fíjese que ese valor está por debajo de 0.001, esa cantidad. Es el error. Claro, esto es una aproximación y esta también, pero aquí se ve que está por debajo si evaluamos. Si nosotros evaluamos con la línea roja, que es el polinomio, en 1.2, pues nos está dando este valor. Si evaluamos con la función exacta, nos está dando esta. La diferencia, ya tenemos el error y tenemos esa estimación, y además sabemos que con el polinomio 3, de grado 3, el que da el menor error posible. Bien, entonces, jóvenes, mire aquí. ¿Cuáles son los ejercicios que nosotros tenemos? Bueno, tenemos aquí ya algunos ejercicios. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué es importante? Bueno, si yo aproximo una función por polinomio, quiere decir que para valores en una vecindad del centro, esa función y el polinomio se comportan casi igual. Y por ejemplo, si yo tengo una función de este tipo, tengo una función así, que integrarla pues podría resultar un poco complicado. Entonces yo puedo, en vez de integrar a la función, integrar el polinomio que lo aproxima. Por ejemplo, ¿para qué yo quiero expresar esa función como un polinomio? Vamos a copiar esa función. La función es e elevado a la x al cuadrado entre 2. Tomo y cambio mi función aquí y pongo e elevado a la, abro paréntesis, negativo x elevado al cuadrado dividido entre 2. Perdón, x elevado al cuadrado, vamos a ver que x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, todo dividido entre 2. Esa es la función. Vamos a borrar toda esa otra parte que estaban ahí. Esta es mi función, x elevado al cuadrado dividido entre 2. Obsérvela que es esta. A la menos x al cuadrado dividido entre 2.
esa función que está ahí, ahí lo que me están pidiendo es otra cosa. Pero lo que yo, más que hacer este ejercicio, lo que quiero es que usted vea para qué me sirve vinculado con la materia. Tengo la función esta que está aquí. Aquí lo que están es calculando la aproximación lineal, la aproximación, diferentes aproximaciones para la función. Pero más que aproximar, repito, me interesa ver. Primero, aquí tengo la función, está en cero, ya yo tengo ahí la aproximación de grado 5 y voy a poner la lineal. Voy a revisar si era en cero que la tenía. En este caso la tengo en cero. Este valor, disculpen, el punto se quedó ahí, pero no el coseno. Es la función elevado a la cero, que es lo mismo que 1. Claro, porque como el punto da 1 igual, no se movió. Pero es 0,1 igual. Este es el punto. Si pongo un 0 ahí es a la 0 es 1. Y esto. Bueno, esa es mi función aquí. Vamos a revisar aquí en el libro si es disculpen, si es en qué valor es que está haciendo la aproximación. Y dice polinomio que usted marque cuál es la aproximación. Aquí en este caso, en cero que está aproximando, parece ser, pero esta es lineal en cero. Esta es una función par. Y bueno, aquí ya nosotros tenemos la aproximación para la función. O sea, que estos son los polinomios de Taylor. Vamos a revisar aquí. Fíjese que esta es la función f, sí. Eh, en este caso, en cero, vamos a revisar la del cero. Es esta, mire, esta es la cuadrática. La cuadrática. No, no muy buena, pero esta es la cuadrática. Ahora, mire qué es lo que queremos decir. Imagínense que yo le estoy pidiendo a usted, o sea, vamos a escribir. Le estoy pidiendo a usted calcular el área bajo la curva entre la función y el eje X desde negativo 1/2 a 1/2. Es decir, calcule esta integral. O sea, el área dada por la integral desde negativo 1/2 hasta 1/2 de la función menos 0, función por arriba. Calcule eso. O sea, el área sería igual a la integral desde negativo 1/2 hasta 1/2 de e elevado a la menos x al cuadrado dividido entre 2. Esa función es una función par. Nosotros podemos decir que el área es igual a 2 veces la integral desde 0, porque hay simetría, hasta 1/2 de e a la negativo x al cuadrado entre 2 diferencial de x. El problema aquí es que esta función no sale por ninguna de las técnicas que hemos dado anteriormente, como integrales por parte. Y entonces yo puedo decir que voy a aproximar esa área. Y para eso entonces me sirve el polinomio. Es decir, yo puedo decir que el área no es igual, pero es aproximadamente igual. Aquí no puedo usar la simetría porque necesariamente
No necesariamente me va a dar simétrico, pero bien. Al integral desde negativo 1/2 hasta 1/2, por ejemplo, del polinomio de Taylor de grado n asociado a la función, en este caso centrado en cero asociado a la función. Y en vez de integrar a la función, integro el polinomio porque el polinomio se aproxima. Y la integral de un polinomio es súper fácil. Por ejemplo, si yo integrara a este polinomio que acabamos de ver aquí, es súper fácil porque integrar ese polinomio. Eso lo vamos a hacer ahora aquí en el software para que se vea. Entonces, para eso me sirve esa aproximación. Por ejemplo, voy a integrar, dice ahí integral, observa, lo ve aquí. Dice que integre la función se llama f. El valor inicial de la función es negativo 0.5 y el valor final es positivo 0.5. Y le doy a Enter y es el área que estoy calculando. Esa área no es con el polinomio, sino directamente con la función. ¿Qué tiene esos valores decimales aproximados con dos cifras decimales? Si yo quiero más decimales, pues le doy aquí a Setting y digo que quiero más decimales. Vamos a ponerle 10. Y con 10 decimales, pues ya tenemos esa área con 10 decimales. Esta que está aquí. Esa integral que está ahí, pues nosotros nos la podemos llevar también. Vamos a darle a copiar. Vamos a ver si Mapi, así Mapi la copió bien. Solo que arriba le puso un 1, eso lo vamos a cambiar ahora. Ah, no la copió porque no le copió el cuadrado. Aquí. Vamos a copiarla desde aquí a ver si la escribe mejor. Para ahorrarnos nosotros tener que escribirla. Y entonces desde aquí vamos a ver. Ahí le faltó el menos, pero eso se lo agregamos. Ah, bueno, pero no se ve la integral. Ah, ¿será que tengo que escribirla mejor para ahorrarme escribirla, valga la redundancia? Vamos a escribirla mejor y a usar más pi. Tenemos la integral desde negativo 1/2 hasta 1/2 positivo de e elevado a la negativo x al cuadrado entre 2 por el diferencial de x. Quizá ahora más pila ve mejor. Entonces, seleccionamos y ahora sí, obsérvela ahí. Entonces nos vamos a Wolfram alfa, pegamos la integral y vamos a ver si la copia bien. Si no la copia bien, dice la entrada es esa, pero no le está. Vamos a copiarla en Symbol Lab porque me resisto a estar copiando. Entonces, Symbol Lab sí ya la copió, mírala ahí y la resolvió. La integral es aproximadamente 0.958, que es incluso lo mismo que dijo GeoGebra, míralo aquí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos entonces integrar a el polinomio de Taylor, que aquí le llamamos T sub n. Entonces escribimos T sub n, T sub n, vamos a observar si lo escribí bien, sub n. Alguna vez aquí no toma vamos a ponerle T mayúscula otra vez, sub n. Esperamos que lo entiendan. El valor inicial, 0.5, negativo.
y el valor final 0.5. Ese valor que está ahí, fíjese que es muy próximo, mire. Mire, muy próximo. O sea que resulta súper cómodo integrar el polinomio porque aproxima la función. Obviamente, si yo me aumento para acá, el error va cambiando. Si yo quiero saber cuál es el error, pues simplemente digo A menos B. En este caso, claro, el software también está aproximando. A menos B. Y ese es el error que se está dando en esa aproximación, porque este es el valor real, vamos a decir, aunque es aproximado, menos el valor con el polinomio. Pero este polinomio que está aquí es un polinomio de grado 2. Fíjese que este es un polinomio muy... Y la aproximación es muy buena. Si yo aumento este polinomio y lo pongo de grado 4, ya ahora el área que estaría calculando no es con, con ese polinomio, sino con el de grado 4. E incluso, fíjese que aquí ahora me da negativo porque este polinomio está por arriba, pero en valor absoluto, esta aproximación es mejor que la otra todavía. Y fíjese que aquí con el de grado 4, ya estos términos están más aproximados a este todavía. Mire, 9, 9, 5, 5, 9, 8, hasta ahí los cuatro primeros decimales son iguales. Entonces, para eso me sirve ese polinomio. O sea, claro, me sirve para muchas cosas, pero yo estoy teniendo una función que la puedo integrar súper fácil. Claro, en este ejercicio no me preguntó eso, me preguntó otras cosas, pero es importante ver cómo esta asignatura de cálculo integral, ver que nosotros podemos aproximar la integral. Obviamente que va a haber un error, ya dijimos que la parte del error no la estamos explicando en este momento, y la explicaremos luego, porque no es lo mismo calcular, aproximar y calcular con la función. En este caso incluso estamos aproximando un área. Los otros ejercicios que tiene aquí es simplemente obtener los polinomios, que usted lo puede hacer manualmente y hacerlo con el software para que aprenda a ver cómo se calculan. Para n, el polinomio de Taylor asociado a cada una de estas funciones. Y entonces usted lo calcula, perdón, usted lo calcula y lo grafica. Acuérdense que lo primero que tiene que hacer es derivar, evaluar las derivadas, dividir entre el factorial para calcular los coeficientes, entonces después va a escribir. Que la función sea analítica en ese punto. Ya, jóvenes, lo dejamos hasta ahí y esperamos que a ustedes les haya sido útil esta parte y que practiquen estos elementos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuérdense visitar el canal y formulan sus dudas para realizarla en clase. Bye bye.